Bien, continuamos con el estudio en capítulo 7 de Romanos. Hoy vamos a profundizar 24 y 25, los últimos dos versículos de este capítulo 7, Romanos 7, pero vamos a dar lectura a partir del versículo 7. Así que Romanos 7, versículo 7 hasta el 25. Y dice así la Escritura: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Amén. Señor, te damos muchas gracias nuevamente por esta oportunidad que nos das de estar aquí reunidos. Gracias, Señor, por haber podido alabarte, Señor, como cuerpo, como iglesia, a través de los himnos. Gracias por esa letra tan cierta, Señor, donde realmente, como cantábamos recién, realmente admiramos tu gracia, Señor, porque si no haber sido por tu gracia, ninguno de nosotros podría ser llamado un hijo tuyo, una hija tuya. Señor, pedimos, Señor, que en esta mañana tú nos ayudes una vez más a comprender tu palabra. Bendice a las maestras con los niños en su clase. Pedimos, Señor, que como dijimos al comienzo, que preparen también nuestros corazones para poder participar dignamente de los símbolos, Señor, de la cena tuya. Pedimos todo en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, leí, para entrar un poquito en contexto, debido a que también la semana pasada no continuamos con el estudio de aquí de Romanos 7, y ver más o menos un poco, un pantallazo muy por arriba de lo que ya hemos estudiado desde a partir del versículo 7, de lo que viene hablando el apóstol. Él dice que la ley de Dios, los mandamientos de Él, de Dios, son buenos, son justos, pero hay un grave problema aquí. O sea, Él reconoce los mandamientos de Dios, dice la ley, versículo 12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Pero ¿qué hace la ley? ¿Te puede salvar? No te puede salvar. No te puede salvar a vos, a mí, no puede salvar a nadie. Porque no tiene la capacidad, nosotros no tenemos la capacidad para obedecer a Dios. El problema no está en la ley. La ley nos dice que debemos obedecer a Dios.
que debemos obedecer sus mandamientos. Pero el problema está en nosotros, en que nosotros no tenemos la capacidad para obedecer a Dios. No tenemos la capacidad para obedecerle, tampoco está el querer en nosotros obedecer a Dios. Por naturaleza, nosotros somos enemigos de Dios, aborrecedores de Dios. Como dice el Salmo 14, no hay Dios, fuera Dios, no quiero saber nada con Dios. Como también dice el Evangelio, que no queremos acercarnos a la luz, no queremos acercarnos a la verdadera luz, a Dios, a Jesucristo. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestras obras son malas, que nuestras obras están en tinieblas, nosotros estamos en tinieblas, y por lo tanto no queremos que nuestras obras sean reprendidas. Y no queremos acercarnos a Dios, no queremos sujetarnos a Dios, no queremos hacer nada que tenga que ver algo con Dios, nada. Le hemos dado la espalda, todos, dice Isaías, que todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Queremos hacer nuestra propia voluntad. Eso, así nacemos. Y lo podemos ver en los niños cuando van creciendo. Ese egoísmo, ese mío, ese no compartir. Queremos ser autónomos, queremos ser independientes. No queremos tener a nadie como dueño, como señor, como amo. Queremos ser nosotros mismos. No queremos obedecer a nadie. No queremos someternos a la voluntad de nadie. Ningún ser humano, sea la raza que sea del lugar que sea, tenga la cultura que tenga, ningún ser humano puede llenar la medida que la ley de Dios demanda para cada uno de nosotros, los seres humanos. Ningún ser humano. La ley dice lo que debemos hacer, pero no nos provee los recursos para llevarlo a cabo. La ley es buena, pero no nos provee los recursos para que nosotros podamos ponerla por obra. Porque en nosotros no está esa capacidad para obedecer a Dios, por naturaleza, desde nuestro nacimiento. Todo lo contrario, no tenemos esa capacidad, tampoco queremos. Y lo que encontramos aquí en esta carta a los romanos, como hemos visto ya estudio tras estudio, capítulo tras capítulo, la única manera de podernos salvar es por gracia. Es lo que acabamos de cantar. Es a través de esa gracia admirable. Aceptando como un regalo la justicia que Dios nos ofrece por medio de la fe en Jesucristo. No por nuestros propios esfuerzos, no por nuestras propias obras. No depende de nuestro esfuerzo para obedecer los mandamientos de Dios. No pasa por ahí. No pasa cuánto yo desee tener una vida santa a mi criterio o a mi entender. No pasa por eso. Pasa por aceptar como un regalo la justicia para poderme salvar, la justicia de Cristo, el perdón de Cristo. Y Dios me lo ofrece a través de Jesucristo. Como veíamos la semana pasada, que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente Jesucristo, un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres. Y aquí el apóstol titulé el mensaje de hoy: angustia y frustración produce vivir en este cuerpo de muerte. Y es lo que expresa el apóstol Pablo. Él marca los primeros versículos que dimos lectura, del 7 al 13, donde él declara esto que acabamos de mencionar, de que la ley en sí es buena, es santa, es justa, pero nos marca que era él antes de conocer a Cristo. Él estaba bajo el dominio del pecado, como vos y como yo y como todo ser humano desde nuestro nacimiento físico. Pero luego pasa algo, y eso lo lleva a cabo Dios, por su gracia, por su misericordia. Es el nuevo nacimiento espiritual. Y aún así, siendo renacido por el poder de la palabra de Dios, siendo ya una nueva criatura, teniendo una nueva naturaleza, hay algo que todavía no se ha alejado de nosotros, que es ese pecado en nuestros miembros, como dice una y otra vez el apóstol aquí en este párrafo que dimos lectura. Por eso es esa angustia, esa frustración que siente el apóstol por estar viviendo todavía en este cuerpo de muerte, como él lo menciona aquí en este capítulo.
el apóstol se lamenta intensamente y clama con gran angustia, con gran frustración: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Como hemos ya estudiado anteriormente y hemos mencionado, él está expresando que hay una realidad con la cual él convive, que es no llegar a la medida de la justicia de Dios. Es no llegar a cumplir a rajatabla la ley de Dios. Es ese quedarse corto, es ese a veces pecar contra Dios sin desearlo. Y es ese lamento y esa frustración que él hace y manifiesta aquí usando esta frase: miserable de mí. Un comentarista escocés llamado Robert dijo sabiamente que los hombres se perciben a sí mismos como pecadores en proporción directa al grado en que han descubierto previamente la santidad de Dios y de su ley. En la medida que más conocemos a Dios, en la medida que más conocemos de su santidad, más percibimos nuestro pecado en nuestros miembros, en nuestro cuerpo. Y más, como hemos estudiado ya, y más lo aborrecemos. No somos indiferentes al pecado. En más de una oportunidad he dicho que muchas veces, tristemente, uno ha hecho chistes con el pecado. Y eso está condenado por Dios. Es pecado delante de Dios. A Jesús le costó su vida, a Dios le costó la vida de su único hijo. Por ese pecado, por todos nuestros pecados. ¿Y quiénes somos nosotros para hacer una salvedad o tomar una cierta licencia para hacer bromas con el pecado? ¿Qué tanto entonces conocemos acerca de la santidad de Dios? Nuestro pecado violenta la infinita santidad de Dios. Y yo todavía tengo la osadía, el coraje para hacer bromas con el pecado. Eso por lo que muestra la palabra de Dios y por lo que hemos estado estudiando y continuamos estudiando para terminar este capítulo, nos muestra o nos manifiesta que no conocemos tanto acerca de la santidad de Dios. No, por lo que Dios dice a través de su palabra, en la medida que más conocemos a Dios, más conocemos de su santidad, más aborrecemos del pecado. No tendríamos que bajo ningún punto de vista estar haciendo bromas con el pecado. David, el rey David, expresó la gran angustia que tenía en el alma a causa de no ser todo lo que él sabía que el Señor quería que fuese. Podemos leer 4 versículos del Salmo 38. Versículo 1 al 4 dice: Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Tanto el apóstol Pablo como el rey David sintieron que no llegaban a llenar esa medida, que no vivían al 100% obedeciendo la ley de Dios, que se quedaban cortos, que ofendían a Dios, que pecaban contra Dios. No querían, pero no llegaban y por lo tanto estaban pecando contra Dios. Pero no de una forma o de una manera como pasaba antes, como bien deja en claro el apóstol Pablo. Antes sí no podía hacer otra cosa que pecar, pero ahora no. Ahora hay un pecado que está en los miembros, en el cuerpo. Y ese es que, digamos, como hemos mencionado, es tierra fértil para que nosotros cedamos muchas veces a la tentación, para que no velemos y oremos y nos sujetemos a la palabra de Dios y de ahí no nos movamos y tomemos siempre esa puerta de salida para no ceder a la tentación. Pero tanto el apóstol Pablo como el rey David, ellos expresaron esta gran angustia, esta frustración por estar todavía en este cuerpo y no poder llegar a la demanda, cumplir con la demanda divina, con la ley de Dios. No poder obedecerle 100% todos los días. No poder amar a Él con todo el alma, con todo el corazón, con toda la mente, todos los días, cada momento. Y por eso expresan ese sentir. Pero no lo toman como una justificación. Ah, bueno, yo soy hombre. Ah, bueno, yo soy mujer. Ah, bueno, Dios me va a perdonar. Ah, bueno, Dios me va a entender. Ah, bueno, Dios
Va a entender mi situación. Ah, bueno, tal y tal cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Justificación, excusas. Tanto Pablo como David no expresan eso. No toman la escritura para comunicar eso. Todo lo contrario. Es ese deseo ferviente y en la medida que más van conociendo a su Dios, en la medida que más van conociendo de su santidad, expresan su frustración y angustia porque no quieren pecar contra Dios, porque aborrecen realmente pecar, porque abominan pecar contra Dios, que el pecado no es un asunto menor, que el pecado no es algo para tomarlo a la ligera. El pecado es muy serio para Pablo, para David, para Dios es muy serio. Como dije antes, a Dios le costó la vida de su único Hijo Jesús para poder saldar nuestra deuda de pecados, porque si no de ninguna forma podríamos reconciliarnos con Él. No es poca cosa, no es para tomarlo a la ligera, no es para hacer chistes, es para realmente quebrantarse y expresar juntamente con el apóstol Pablo cuando pecamos: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero eso en una constante, en un deseo permanente de buscar obedecer a Dios en todo, de buscarle amar por sobre todas las cosas, que realmente Él sea nuestro Dios, nuestra prioridad, que nuestro tesoro, como hemos visto una y otra vez, nuestro tesoro sea Dios por sobre todas las cosas, porque ahí va a estar entonces nuestro corazón. Si es Dios, se va a estar en nuestro corazón dando todo para obedecer a Dios, para honrar a Dios, para glorificar a Dios. En el Salmo 130, otro salmista también comunicó lo mismo. Salmo 130. Versículo 1 al 5. De lo profundo, Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. ¿Quién, Señor, dice el versículo 3, quién, Señor, podrá mantenerse si tú mirares a mis pecados? Pero gracias a ti, que en ti hay perdón. Nuevamente el mismo sentir, la misma angustia, la misma frustración de ver que no llegamos, que no llenamos la medida de la justicia de Dios. No estamos hablando, no confundamos, no estamos hablando para obtener la salvación. Estamos hablando ya una vez hechos habiendo sido salvos, habiendo sido declarados justos, habiendo sido justificados por Dios. Y no es que nos ganamos la salvación en este tiempo por la cantidad de buenas obras que yo pueda hacer. No, porque si fui justificado por gracia, soy santificado por gracia, seré glorificado por gracia. Pero esa evidencia de que hay un nuevo nacimiento, de que hay una nueva naturaleza, que voy a desear conocer más a Dios. Y en la medida que le conozca más voy a aborrecer mi pecado, más voy a aborrecer mi vieja vida, mis viejos hábitos que no honraban, que no glorificaban a Dios. Pero no estamos hablando de hacer algún tipo de buena obra. Es más, dice Efesios 2, 10, que dice que Dios preparó buenas obras para que andemos en ellas, de antemano. Por lo tanto, no malinterpretemos el texto, que no depende del esfuerzo nuestro para poder ser mejores cristianos, en el sentido de que así tengo la salvación más asegurada o recibo más premio por el solo hecho de ser mejor que mi hermano o mi hermana. No. Si puedo, como dijo Pablo, si puedo hacer algo más o si he trabajado más que algún otro, es tan solamente por la gracia de Dios. Solo por la gracia de Dios. Todo por la gracia de Dios. Soy salvo por medio de la gracia de Dios. Estoy siendo en este proceso santificado por la gracia de Dios y seré glorificado por la gracia de Dios. Y vemos también en este salmista que expresa esa gran tristeza por su pecado. Solamente son palabras que nacen de un corazón de una persona que conoce y ama a Dios. Una persona que expresa a través de esas palabras
que hemos dado lectura en el Salmo 130 también, que conoce de su santidad, que conoce de su justicia y expresa de esa forma, ese gran pesar, esa gran tristeza, esa gran frustración, como decíamos al comienzo, de estar en este cuerpo de muerte, como dice Pablo. Y Pablo hace una pregunta y él sabe muy bien su respuesta. Él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo sabía muy bien quién le podía librar de este cuerpo de muerte. Pero lo que deja Pablo bien en claro aquí es que la causa de su angustia y frustración, tormento, es el cuerpo de muerte en que él tenía que vivir por ese tiempo, temporalmente. No iba a ser para siempre, ya no estaba, ya su ser, su alma, ya había sido redimida por Cristo, ya tenía la nueva naturaleza, pero todavía seguía conviviendo o viviendo en su propio cuerpo, y ese cuerpo es el famoso cuerpo de muerte al que se refiere él. Es únicamente el cuerpo de un creyente lo que sigue estando sujeto al pecado y a la muerte. Solamente, únicamente el cuerpo, nuestros miembros. Y él dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esta palabra librará tiene la idea básica de rescatar de peligro. Y se empleaba para aludir a un soldado que iba hasta el lugar donde se encontraba un compañero herido en el campo de batalla, para luego llevarlo como fuera posible hasta el lugar más seguro. Ahí se usaba esta palabra librará, rescatar del peligro. Y Pablo, al formular esta pregunta, ¿quién me librará?, expresaba ese deseo profundo para que llegara ese día en el que él habría de ser rescatado de este último vestigio de su vieja carne, no redimida y pecaminosa. Él deseaba de todo corazón. Por eso, como he dicho una y otra vez, no debe ser usado este pasaje para justificación personal. Si Pablo está expresando lo que expresa en el capítulo 7 de Romanos, entonces ¿qué queda para mí? No es esa la idea. No es esa la correcta interpretación del texto. Lo que Pablo sí está expresando es, yo quiero cuanto antes que llegue el momento que ya no tenga más relación con este cuerpo de muerte, con este cuerpo de pecado. Quiero que también ya mi cuerpo sea redimido totalmente. Y eso es su sentir, y por eso expresa eso. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?, formula la pregunta Pablo. Hemos visto qué significa librará. Ahora también, a modo histórico, se dice que en el lugar donde nació el apóstol Pablo, en Tarso de Cilicia, según Hechos 22:3, como declara, cierta tribu antigua sentenció a algunos homicidas condenados a una ejecución muy horrenda, la cual consistía en atar con firmeza el cuerpo de la persona asesinada al cuerpo del asesino y se dejaba allí hasta que el mismo asesino moría. En cuestión de pocos días, obviamente, seguramente sería una eternidad para el asesino, pero en cuestión de pocos días la descomposición del cuerpo era cada vez mayor, y lo mismo su putrefacción, infectándose de tal manera que el asesino en pocos días terminaba muerto. Y es posible, dicen algunos comentaristas, es posible que Pablo se esté refiriendo a esa historia o a esa costumbre de esa tribu. Por eso dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de este cuerpo que está atado a mí y que yo tengo que llevar y que larga feo olor y que me está infectando o que me infecta y que no, o sea, no siempre, no de la forma, digamos, que era antes de conocer a Cristo, pero quiero ser librado de este cuerpo de muerte. No lo quiero más, que estoy esperando, estoy aguardando ese momento cuando ya sea librado de este cuerpo de muerte. Seguramente que Pablo tenía en mente esta tortura horrible, tremenda, cuando expresó su anhelo ferviente de ser librado, de ser sacado, de ser rescatado de este cuerpo de muerte. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
Y él sabía obviamente muy bien que es Dios quien nos libra de este cuerpo de muerte. Por eso estamos aguardando la venida de nuestro Señor Jesucristo para ser librados definitivamente de este cuerpo de muerte. Y ya no ofenderle nunca más. Nunca más. Pero gracias a Dios, el mismo apóstol declara con total seguridad, con total certeza, sobre su rescate futuro, alabando a su Dios, alabando a su Señor, incluso antes de ser librado de ese cuerpo de muerte. Dice aquí, versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Con grande gozo lo expresa el apóstol. Ahí, si fíjense en unos versículos más adelante, capítulo 8, versículo 18, Romanos 8, 18, dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pero tengo por cierto, el apóstol estaba seguro, el apóstol estaba convencido que las aflicciones del tiempo presente no eran comparables con la gloria venidera. Por más frustrante y dolorosa que pueda ser la lucha presente de cada creyente con el pecado, esa lucha problemática, temporal y terrenal no es nada comparada con la gloria eterna que nos espera en el cielo. Fíjense también unos versículos más adelante, en Romanos 8, versículo 23, leamos el 22, dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. No solamente la creación gime, dice Pablo, sino nosotros mismos, y eso que nosotros ya tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros. Nosotros también estamos angustiados, nosotros también estamos batallando. Estamos en medio de una guerra que ya de antemano tenemos la victoria. No es que depende de nosotros para obtener la victoria, pero sí estamos batallando. ¿Por qué? Porque conocemos a Dios y porque tenemos la ley que es perfecta, que es buena, que es justa. Y nosotros, porque por la misma razón de que Dios ha puesto un nuevo nacimiento en nosotros, una nueva naturaleza, deseamos obedecer a Dios. Queremos obedecer a Dios. Queremos honrarle. Queremos agradarle. Pero también la realidad es que hay una lucha en nuestro interior, que nuestra carne nos tienta. Satanás usa nuestra carne, el mundo, que lo lidera Satanás, nos tienta y sabe cuáles son nuestros puntos débiles, nuestras partes más débiles, y apunta allí. Pero nosotros, dice el apóstol, dice, gemimos, pero dice, este tiempo de lucha, este tiempo de batalla, este tiempo de angustia, este tiempo de frustración, debe ser tomado con gozo. Por eso él dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. En Cristo ya tenemos la victoria. Nosotros tenemos que todavía batallar en nuestro cuerpo, en este tiempo, por un corto tiempo, pero tenemos que luchar. Pero la victoria ya la tenemos en Cristo, porque Él la ganó, porque Él fue el que triunfó. En Él somos más que vencedores. Él también expresa en 2 de Corintios, capítulo 5, 2 de Corintios 5, versículo 4. El apóstol también dice aquí, en esta carta, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia. Es un tiempo, dice Pablo, pero es un tiempo corto, es un tiempo muy breve, que no se compara con la gloria venidera, pero la realidad es que gemimos. La verdad es que nos angustia pecar contra Dios, ofender a Dios, no vivir siempre según la demanda de Dios, según los mandamientos de Dios, según la ley de Dios, que es buena, que es justa,
es santa. No siempre vivimos en santidad, pero debe ser el deseo de cada creyente, de cada hijo o hija de Dios. Debemos tener ese anhelo ferviente por obedecer a Dios por sobre todas las cosas. Y el apóstol quiere dejar bien en claro, por eso dice al final del versículo, o parte B del versículo 25, dice: así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Él marca un énfasis. Ese énfasis está en el conflicto que tenemos nosotros, cada uno de los que hemos conocido por la gracia de Dios al Señor, estamos en Cristo, que somos sus hijos. Tenemos ese conflicto con nuestro pecado, con nuestros miembros que todavía no están redimidos, que todavía están afectados, arruinados por el pecado. Y ese tormento que tiene todo, o angustia, o ese gemir, como dice el apóstol también en Romanos o en Corintios, que tiene todo hijo verdadero, toda hija verdadera de Dios. Y eso nos marca que ese hijo, esa hija, va en un proceso de santificación y va siendo cada vez más madura espiritualmente, más maduro espiritualmente. En la medida que crece su madurez, más sensible está en cuanto al pecado. Cada vez más le preocupa el no pecar contra Dios. Más lo aflige cuando peca contra Dios. Más lo angustia. Y es esa realidad, ese cuerpo de muerte. Pero también el apóstol quiere dejar bien en claro que este tiempo presente, si bien es conflictivo, es angustiante, es problemático, pero debemos también enfocarnos con lo que nos está aguardando. Y para eso vayamos a 1 Corintios 15. Primero Corintios 15, 51. Y aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la carne es el pecado. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pablo aquí nos anima a que fortalezcamos esa esperanza que tiene todo hijo, toda hija de Dios, de que esto corruptible, un día, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, se vestirá de incorruptible. Seremos vestidos de inmortalidad. Esto que ahora tanto nos aflige, tanto nos angustia, debido a que el pecado está en nuestros miembros, como dice Pablo, y no podemos siempre cumplir la ley de Dios a la perfección, y le ofendemos a Dios, y por eso es esa angustia y ese conflicto, y a la vez esa lucha de no bajar nuestros brazos. No depende de nosotros la salvación, no depende la vida eterna del obrar nuestro, pero sí es una manifestación o es una respuesta, una consecuencia de que verdaderamente hemos conocido a Dios y de que verdaderamente amamos a Dios y de que verdaderamente Él puso en nosotros una nueva naturaleza. Y es hermoso ver también al apóstol aquí en 1 Corintios que dimos lectura: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La victoria no la tenemos porque somos mejores que alguien, nosotros. La victoria la tenemos por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Tenemos la morada, cada creyente tiene la morada permanente del Espíritu Santo, las 24 horas, los 7 días de la semana. Siempre, por siempre, va a estar el Espíritu Santo en nosotros, y por eso nosotros tenemos los recursos que Dios nos ha concedido en su gracia. Como decíamos hoy al comienzo, la ley nos dice qué debemos hacer, qué debemos obedecer, cuál es el estándar de Dios, pero no nos provee los recursos para poderlo cumplir, para poder obedecer. Y la gracia, por medio de la gracia hemos sido salvados. Él nos ha concedido la nueva naturaleza, Él nos ha concedido los recursos para poderlos hacer, para poder obedecer, para poderlos llevar a cabo. Y Pablo aquí en este capítulo que terminamos de estudiar, capítulo 7 de Romanos, él expresa esa angustia, esa frustración de manera, digamos, enfática. Por eso dice en versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Expresando justamente eso, expresando que él conocía, demostrando que él estaba conociendo cada vez más a su Dios, que cada vez conocía más de su santidad, y por eso él se sentía cada vez más miserable, y por eso es que deseaba librarse cuanto antes, y sabía que solamente Dios lo iba a librar en algún momento de ese cuerpo de muerte, ese cuerpo que lo llevaba a fallarle a Dios. Y te pregunto, para que examines tu corazón, si realmente como hijo o hija de Dios tenés ese sentir diario. Si realmente expresás de lo más profundo de tu corazón, juntamente con el apóstol, diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No quiero, me duele, me pesa ofender a Dios, me pesa pecar contra Dios, me pesa que todavía no haya arreglado esto delante de Dios. O cómo lo tomás, o sos indiferente a tu propio pecado. En la medida que más conocemos a Dios, en la medida que conocemos más de su santidad, más repulsión, más aborrecimiento, más abominación tenemos hacia nuestro propio pecado y hacia el pecado de cualquiera. Amamos a las personas, pero debemos condenar el pecado, nuestro propio pecado. No podemos ser indiferentes al pecado. Esté donde esté en mí, esté en otro. Y con amor y en verdad debo dar a conocer el Evangelio, sabiendo de que solamente por gracia, por medio de la fe, una persona, un ser humano, sea mujer, sea hombre, sea la cultura que sea de la raza que sea, no importa, necesita de la misma forma al único mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo. Porque solamente es por medio de Él que podemos ser salvos. Hemos sido salvos, y todo el ser humano que Dios quiera salvar va a ser salvo de la misma manera. Como dice en 1 Corintios capítulo 1, por la locura de la predicación le agradó a Dios salvar a los creyentes. Y mientras estamos en este cuerpo, y Dios quiera que podamos unirnos y declarar juntamente con el apóstol, diciendo, expresando, miserable de mí, miserable de nosotros, quien nos librará de este cuerpo de muerte, pero compartiendo ese verdadero sentir, esa verdadera angustia que también sentía David como otros salmistas. Ese deseo ferviente de que no querer pecar contra Dios. Y mientras estamos luchando, poder con gozo dar gracias a Dios, porque por medio de Jesucristo tenemos la victoria, como leímos hace un momento. No por nosotros, sino por la gracia de Dios, sino por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Como dijimos al comienzo, si aún no sos un hijo, una hija de Dios, no lo vas a lograr por medio de buenas obras. Eso es, la Biblia lo muestra claramente. Todo lo que hemos estudiado acerca en esta carta a los romanos lo muestra con total claridad. No podés ser salvo por tus propios esfuerzos, tus propias obras, tus buenas obras, tus obras de justicia. No cuenta. Solamente cuenta lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Solamente. Lo que la obra de Cristo representa en la cruz
cubre el 100% de nuestra salvación. No necesitas ningún 0,1% de tus buenas obras o de tus buenas intenciones. Todo solamente lo que Jesús hizo en la cruz. El 100% de la salvación está en Cristo, por medio de Cristo, por medio de la fe. Es solo por gracia, como dice Efesios 2, 8 y 9. Dios quiera que si no has conocido a Cristo, todavía puedas rever tu situación y saber que tu condición delante de Dios es que estás perdido o estás perdida. Y que vos solamente no podés salvarte a vos mismo o a vos misma. Solamente por medio, como dije recién, por medio de la fe, por medio de lo que Jesús hizo en la cruz. Es lo que ahora vamos a hacer memoria. Es por medio de ese partimiento de ese cuerpo, por medio de ese derramamiento de la sangre de Jesús. Cristo vivió una vida justa que vos ni yo pudimos vivir jamás, ningún ser humano. Solamente Jesucristo aplacó la ira justa de Dios por nuestros pecados, porque en Él fueron transferidos nuestros pecados. En Él puso Dios Padre nuestros pecados, todos nuestros pecados, todos tus pecados. Y sobre Jesús, que no tuvo un solo pecado, que no cometió un solo pecado, Dios Padre descargó toda su ira sobre Él. Y Él soportó ese castigo de Dios Padre, por amor a vos, por amor a mí. Por lo tanto, la obra hecha está completa. La obra de Cristo en la cruz es suficiente. Y Él, como hemos estudiado en esta carta, en estos 7 capítulos, Él la ofrece. Dios la ofrece como un regalo. Es por gracia la salvación, no es por obra, es por medio de la fe. Y dice Pablo también ahí en Efesios que es un don, es un regalo de Dios la fe, para que creas en Él, para que la deposites en la persona de Cristo. Viniendo a Él, como dice la Escritura, en arrepentimiento y fe, reconociendo tu condición, pecador, pecadora, reconociendo que sola no te podés salvar. No hay forma, no hay manera, solamente por medio de Jesucristo. Amén, oremos. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias Señor por lo que hemos aprendido en todo este capítulo 7 de la carta a los Romanos. Señor, te agradecemos por cada persona aquí, por cada hermano. Queremos pedirte, Señor, que tú obres con salvación en los que aún no son tus hijos. Señor, tú has querido salvar a los creyentes por la locura de la predicación del Evangelio. Señor, es tan solamente por gracia, por medio de la fe.